El viento soplaba con la fuerza de un lamento antiguo, arrastrando consigo el eco de un nombre que nadie se atrevía a pronunciar. Era uno de ellos, nacido bajo el mismo sol, bautizado en el mismo río, entrenado con las mismas armas. Los ancianos lo miraban con orgullo, hasta que todo cambió. Una noche sin luna, el silencio se rompió con gritos y fuego. El enemigo cruzó la frontera sin ser visto, pero no lo hizo solo. Alguien, desde dentro, les abrió el camino. Y cuando la verdad salió a la luz, el dolor fue más profundo que cualquier herida de guerra. No hubo juicio, no hubo piedad. La traición no se castigó con muerte. Se castigó con algo peor, el destierro y el olvido. Se le arrebató su nombre, se le negó su hogar y se le condenó a vagar como un fantasma entre las montañas. Pero las leyendas no mueren. Dicen que todavía se le ve a lo lejos, con los ojos llenos de odio y un cuchillo en la mano, esperando el momento de volver. Y cuando lo haga, el fuego arderá otra vez. El amanecer no siempre trae luz. Aquel día, el cielo sobre las montañas Chiricahua estaba gris, como si presintiera que la sangre pronto mancharía la tierra. En la aldea, el humo de las hogueras de la mañana se alzaba perezoso, y los niños corrían descalzos entre chozas, ajenos al destino que se acercaba. Él estaba ahí. Tauí, hijo de guerreros, nieto de jefes, orgullo de su clan. Su arco era firme, su palabra respetada, y su mirada transmitía esa calma que solo los hombres de honor llevan en los ojos. Pero nadie sabía lo que le pesaba el corazón. Desde hacía meses, una sombra se había infiltrado en su vida. No era un enemigo visible, sino un murmullo, promesas de tierras, poder, y un lugar donde el hombre no tuviera que inclinarse ante los ancianos. Quien le habló no vestía plumas ni pieles. Vestía botas de cuero y traía en el cinto monedas brillantes que nunca había visto. Tauí escuchó, y al escuchar, abrió la primera grieta en su alma. La noche de la traición llegó sin anunciarse. No había luna, y el aire estaba inmóvil. Tauí se apartó del campamento, bajo el pretexto de vigilar la frontera. Pero en lugar de protegerla, se convirtió en su guía. A lo lejos, sombras montadas a caballo aguardaban en silencio. Eran los hombres del general Latimore, un cazador de territorios. Con una señal de su mano, Tauí les mostró el paso oculto entre rocas que solo los de su pueblo conocían. Ese sendero era el corazón mismo de la aldea. Al cruzarlo, ya no había vuelta atrás. El ataque fue rápido y despiadado. El fuego consumió las chozas antes de que los guerreros pudieran siquiera empuñar sus armas. Los gritos rompieron la noche. Mujeres corrieron con sus hijos, ancianos fueron arrastrados fuera de sus casas, y los jóvenes que intentaron resistir cayeron bajo las balas y las lanzas. Tauí observaba desde una colina. Su rostro no mostraba emoción, pero en lo profundo, algo comenzaba a romperse. No había calculado que entre las víctimas estaría su propio hermano menor, Kiona, atravesado por una lanza mientras intentaba defender a su madre. Cuando los invasores se marcharon, dejando la aldea hecha cenizas, el silencio volvió. Pero no era un silencio de paz. Era un silencio que gritaba. Los ancianos reunieron a los sobrevivientes y lo buscaron. No tardaron en encontrarlo. Tauí no negó nada. Tampoco pidió perdón. Solo dijo: hice lo que debía para sobrevivir. Esa frase selló su destino. La muerte habría sido un castigo justo, pero también una salida fácil. En cambio, el consejo decidió algo peor. Le arrancaron sus collares, le rompieron el arco y le borraron el nombre. Ya no sería Tauí. No sería nadie. Lo desterraron, obligándolo a caminar solo, sin fuego, sin agua, sin tierra a la que volver. Su sombra se perdió entre las montañas. Pasaron los años. La aldea fue reconstruida, pero las historias sobre el traidor se contaban al calor de las fogatas. Algunos decían que había muerto de hambre en el desierto. Otros, que se había unido a bandas de forajidos y cazadores de pieles. Pero había quienes juraban haberlo visto. Un hombre con mirada oscura, vestido con cuero gastado, siempre armado con un cuchillo curvo. No buscaba compañía. Solo observaba, desde lejos. Se decía que rondaba los campamentos como un lobo hambriento, que dejaba señales talladas en los árboles, y que en noches sin luna se escuchaban sus pasos cerca de las chozas.
no para pedir perdón, sino para recordar que algún día volvería. Ese día llegó. Era tiempo de cosecha, y la aldea estaba celebrando. Entre cantos y danzas, nadie vio a la sombra que cruzó el río. Nadie, salvo una anciana que lo reconoció al instante. Taui había cambiado. Su rostro estaba cubierto de cicatrices, su cabello era una maraña oscura, y sus ojos eran pozos sin fondo. No venía solo. Detrás de él, un pequeño grupo de hombres armados con rifles y machetes avanzaba en silencio. No buscaba destruir la aldea, buscaba algo más. El collar de guerra que alguna vez llevó en el cuello, ahora colgado en la choza del jefe como advertencia. Entró sin que nadie lo detuviera. Tomó el collar, y antes de irse, dijo solo una frase: «No he terminado», y desapareció otra vez en la noche. Desde entonces, su nombre prohibido volvió a ser pronunciado, pero no como guerrero, ni como hijo del clan. Se convirtió en leyenda, en advertencia, en la sombra que camina entre los vivos y los muertos, esperando el momento en que la traición vuelva a encender el fuego. Porque en las tierras apaches, el olvido es peor que la muerte, y él ya no teme a ninguno de los dos. Pasaron 3 inviernos desde aquella noche en que Taui robó el collar y volvió a desaparecer. Durante ese tiempo, la aldea vivió en una tensión constante. No era miedo al ataque, era miedo a lo inesperado. Como si todos supieran que el traidor no había regresado para un último acto, sino para preparar algo más grande. El Consejo de Ancianos debatió muchas veces si salir a buscarlo y poner fin a la amenaza, pero siempre había una voz que recordaba: el desierto castiga por sí solo. No necesitamos ensuciarnos más las manos. Pero el desierto no lo castigó, lo endureció. Taui aprendió a vivir como los coyotes, a cazar como un puma y a moverse como una sombra. Encontró a otros como él, apaches desterrados, mestizos sin tierra, forajidos perseguidos por ambos bandos. No eran amigos, eran sobrevivientes. Y juntos formaron algo parecido a una tribu, aunque sin reglas, sin ley y sin piedad. Una noche, mientras el viento silbaba entre las rocas, uno de sus hombres trajo noticias. La frontera estaba cambiando. Un nuevo destacamento de soldados se había instalado cerca del río San Pedro, y los rumores hablaban de que planeaban expulsar a todas las aldeas apaches en la zona. Para Taui, aquello fue como ver un sendero abierto ante sus pies. No pensaba en proteger a su gente, sino en usar el caos para destruir al consejo que lo desterró. Su plan era simple: dejar que los soldados hicieran el primer golpe, y luego él aparecería como un salvador, ofreciendo su fuerza y contactos para negociar la paz, a cambio de recuperar su lugar como líder. Pero lo que para él era astucia, para el destino sería la trampa final. El ataque de los soldados llegó al amanecer. Cabalgaron con rifles y cañones pequeños, prendiendo fuego a las cosechas y dispersando al ganado. Los guerreros apaches resistieron, pero estaban superados. Fue entonces que Taui apareció, liderando a su grupo de forajidos y emboscando a una de las columnas enemigas. Durante horas, el campo se llenó de gritos y disparos. El humo cubría el sol. Y cuando finalmente los soldados se retiraron, exhaustos, Taui caminó hasta el centro de la aldea, con el collar de guerra al cuello, como si nunca hubiera dejado de ser uno de ellos. Pero no encontró vítores. Solo silencio. El jefe, un hombre mayor de mirada firme, se acercó y le dijo: «Salvaste vidas hoy, pero eso no borra lo que hiciste. Este collar ya no te pertenece». Y frente a todos, se lo arrebató otra vez. Taui sintió un fuego subirle por la garganta. No por el collar, sino por el rechazo. Estaba dispuesto a pelear ahí mismo, pero entonces vio algo que lo detuvo. Kiona, su hermano menor, vivo. Cojeaba, con una cicatriz profunda en la pierna, pero estaba ahí. El impacto fue como un golpe en el pecho. Todos esos años, Taui había vivido con la certeza de que su traición había matado a su hermano, y ahora lo veía frente a él. «Hermano», murmuró, con una voz que casi no usaba desde niño, «yo». Pero Kiona no le dio tiempo. «No vuelvas», dijo, y se alejó. Esa noche, Taui no durmió. Sus hombres le sugirieron tomar el poder por la fuerza, pero él sabía que aunque ganara, nunca sería aceptado. Por primera vez desde su destierro, dudó de su camino. Al amanecer, sin decir adiós, dejó la aldea por última vez. Se internó en las montañas,
y con él se llevaron el viento y las huellas de lo que pudo ser. Desde entonces, nadie volvió a verlo. Algunos creen que murió luchando contra los soldados. Otros dicen que vive solo, en una cueva, hablando con los espíritus para pedir perdón. Pero entre los ancianos, hay uno que asegura haberlo visto hace poco, sentado junto al río, mirando el reflejo del amanecer. Sin armas, sin collar, solo un hombre, esperando que el tiempo lo devore como castigo final. Porque a veces, la peor condena es vivir lo suficiente para entender lo que perdiste.